días, que el Señor os bendiga y ya estamos a viernes. Ya estamos en nuestro estudio bíblico y quiero empezar orando. Quiero pedirle al Señor que nada de lo que yo soy, que nada de lo que yo piense, que nada de lo que yo viva interrumpa su palabra. Así que, Señor, te doy las gracias por la oportunidad que me das, Señor, de hablar de tu palabra, Padre. Aparta de mi vida, Señor, cualquier cosa que interrumpa hoy, Padre, y ayúdame a exponer tu palabra de la mejor manera, Señor, que es con tu Espíritu Santo. Así que, Espíritu Santo, sé bienvenido en este lugar. Hoy vamos a hablar de un tema, Padre, que es muy conocido, que son los 10 mandamientos, y te pido, Padre, que tú te glorifiques en mi vida, Señor, que mi boca sea un instrumento simplemente de transmisión de tu palabra. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, como he dicho en la oración y como hemos anunciado esta mañana, vamos a hablar de los 10 mandamientos. Y si digo rápidamente, ¿qué 10 mandamientos conocemos? No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio de tu hermano, no mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre, guardarás el sábado, y podemos ir siguiendo diciendo los 10 mandamientos, pero vamos a profundizar en cada uno de los 10 mandamientos. También habéis visto que el tema pone primera parte, y es porque vamos a exponer todos los 10 mandamientos, qué significa y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida, y esto nos va a conllevar 2 estudios bíblicos. ¿Qué significan los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son un resumen fundamental de la ley de Dios. ¿Dios tiene ley? Sí. ¿Vivimos en la gracia? Sí. ¿Necesitamos la ley para vivir en la gracia? También. Con lo cual, la ley de Dios es mucho más extensa que 10 frases. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, estos 5 libros, el Pentateuco, también se le denomina la ley. ¿Y la ley de Dios está solo en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? No. La ley de Dios es mucho más. La ley de Dios hay mucho más donde podemos, y más lugares donde podemos encontrarlos. Cuando nosotros conocemos los 10 mandamientos y los obedecemos y los ponemos en práctica, estamos obedeciendo a Dios. Ese es del agrado de Dios. Podemos decir que estamos haciendo su voluntad cuando nosotros cumplimos sus mandamientos. Un error sería ver los 10 mandamientos como exigencias, como obligaciones o incluso como restricciones de Dios para nuestra vida. Tampoco es una carga que tenemos que llevar dentro, porque es algo más sencillo de todo esto. Esto es bueno saberlo, es bueno recordarlo, porque es una vida que le agrada a Dios. Eso es llevar una vida como a Dios le agrada. Quiero leeros Primera de Juan 5, el versículo 2 y el 3 y mirar qué dice. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. No son difíciles de cumplir. Y vamos a empezar por el primero. El primero es Éxodo 20. Tendrás un solo Dios. Solamente tener a Dios. Versículo 2 y 3 y dice: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país de donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Dios es el creador, no solo de tu vida y de la mía,
sino de la Tierra, del universo, del planeta, de todo lo que conocemos. Él es el Creador, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Padre, es todo, es infinito. Él es Dios. Y Dios no comparte su señorío con otro señor. Dios es único Señor de señores. Él es el único verdadero Dios. Ni Mahoma, ni Alá. Dios es el único Dios, el único Rey soberano, al único al que debemos adorar, alabar y darle gloria por los siglos de los siglos. Ninguna otra cosa, ninguna otra persona, ningún otro objeto, ningún otro invento se puede igualar a Dios. Ningún otro objeto, persona, lugar, lo que sea, debe de ocupar el trono de Dios. Nuestra prioridad como hijos de Dios es pasar tiempo con Dios, acercarnos más a Dios, vivir más como Dios, ser más de Dios, escuchar más su voz, hacer más su voluntad. ¿Cómo sabemos con certeza de verdad, si Dios es nuestro único Dios o no? Piensa, observa en cómo administras el tiempo. Yo me pongo a pensar en cómo administro mi tiempo. Nos damos cuenta de qué es lo que ocupa la prioridad en nuestras vidas. No solo el tiempo, cómo tomamos nuestras decisiones, con quién contamos para actuar. Si nosotros estamos buscando obedecer y agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos, en darle lo mejor de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestros pensamientos, de nuestros recursos, de nuestras prioridades, entonces podemos estar seguros de que Dios es nuestro único Dios. Hay otro mandamiento que sería el segundo, que es: no te harás ídolos. Éxodo 24, vamos a leerlo. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Además de no tener ningún otro Dios, ni adorar a ningún otro objeto, crucecita, persona, líder, pastor, marido, nada. No debemos intentar imitar a Dios a una imagen o forma. Lo que quiero decir es que muchas veces, desgraciadamente, un amuleto, una cruz, un objeto, una persona, intentamos adorar. Ya no me postro delante de ti, sino el simple hecho de imitar a tu pastor, el simple hecho de imitar a tu líder, el simple hecho de actuar como actúa tal persona. Estamos idolatrando a esa persona, lo estamos haciendo una especie de ídolo, porque nuestra vida, porque nuestros pensamientos, porque nuestras intenciones, porque todo lo que somos intenta enfocarse en esa persona y actuar como actúa esa persona. Esto es hacerse un ídolo, no para que ese ídolo te dé algo o para que ese ídolo te solucione algo, no. No solo habla de una estatua, de algo físico o algo material. Va mucho más allá. Lo que Dios creó, ¿vale? Vamos a entender, lo que Dios crea puede mostrarnos una esencia de Dios, pero no es Dios. El cura de tu pueblo
no es Dios. El líder de jóvenes no es Dios. Tus pastores no es Dios. El Papa que está en Roma no es Dios. Son seres humanos como nosotros, es verdad, incluso que pueden dedicar toda su vida a ello, pero siguen siendo seres humanos. Las iglesias físicas, los templos físicos, las ermitas físicas, todos estos lugares pueden reflejar una grandeza de Dios, pero no es Dios. No es Dios. No hay nada físico, no hay nada palpable, no hay nada de oído, no hay nada de vista que logre definir totalmente a Dios. En la Biblia tenemos principios de quién es Dios, de quién fue Jesús. En la Biblia conocemos algunos de los atributos que Dios tiene, pero no todos. No hay nada en esta tierra que realmente nos describa o nos muestre o nos enseñe la plenitud de Dios tal cual es. Porque nuestro pecado, porque nuestra humanidad no lo soportaría. Dios es el único. Esa es la descripción. Dios es único. Y nuestra mente, que es finita, que no es infinita, es finita, que tiene un fin, no puede imaginar su grandeza o su esplendor. Cuando hablamos del poder y de la gloria de Dios, ¿qué nos viene a la cabeza? Lucecitas, oraciones, adoraciones, cielo. Cuando queremos mostrar a Dios sin verle la cara, ¿cómo mostramos a Dios? Nuestra mente, que es limitada, no puede llegar a entenderlo. Vamos a intentar a no encajonar a Dios en nuestros pensamientos, ya que Dios no corresponde a nuestros pensamientos. Dios no está en la iglesia de tu pueblo. Dios no está viviendo en la barriga de tu pastor. Dios no está en nada de todas esas tonterías que tenemos los hijos de Dios muchas veces y desgraciadamente. Vamos a empezar a no limitar a Dios en un cuadradito, porque Dios es infinito y Dios está allí y aquí a la vez, y Dios está en todos lugares con todo poder, porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, que todo lo puede, que todo lo hace a todo tiempo y que no hay nada que Él no consiga hacer. Otro mandamiento. No usarás el nombre de Dios en vano. Éxodo 27. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no te tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Y yo no sé por qué, solo entendemos que cuando alguien estornuda no puedes decir Jesús, tienes que decir salud. Y ahí lo abarcamos. Y a veces hacemos las cosas como los burritos que van detrás ahí y todos hacemos lo mismo. Pues no, esto va mucho más allá. Abarca mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Para empezar, deja claro que no debemos usar el nombre de Dios sin meditar bien lo que estamos diciendo. Ojito, con Dios me ha dicho que te diga que esto y con lo otro. Dios ha hablado a mi corazón y me ha dicho esto y lo otro. Hoy es sentido de Dios que esto y lo otro. Cuidado, mucho cuidado con utilizar el nombre de Dios sin pensar antes lo que estamos haciendo, no solo en el mundo físico, sino en el mundo espiritual. Y sé de lo que hablo. Mi vida durante 20 años, a pesar de ser cristiana, a pesar de asistir a una iglesia evangélica, mi vida ha sido atada. Y me duele, porque creía que no lo estaba. Y me duele poder decir esto, pero eso ha sido así. Cuidado con quien te diga Dios dice tal. Cuidado.
Hay muchas frases malsonantes, ¿vale?, en nuestra sociedad, digo palabras malsonantes por no decir insultos, que es habitual en nuestra sociedad, que la escuchamos constantemente por la calle, en la televisión, en los colegios, lo escuchamos constantemente, yo por lo menos. Estas frases nos reflejan la falta de respeto que hay hacia Dios. No debemos siquiera considerar nosotros como hijos de Dios decirlas. Obviamente, tampoco hemos de maldecir a nadie, ni hemos de desear el mal a nadie, ni hemos de insultar para ofender a alguien. Incluso tampoco blasfemar, jurar, prometer sin saber si vamos a cumplir. Pero hay otro tipo de frases que usan el nombre de Dios como una exclamación. ¡Ay, Dios mío, lo que me he encontrado! Padre Santo, si yo te contara. Dios mío de mi vida, lo que uno tiene que aguantar. ¡Bendito sea! ¿Están las iglesias llenas de esos comentarios? Somos unas personas dentro de la iglesia y luego otras somos fuera. Cuidado con las palabras que usamos, que no tenemos ni pensamiento, que las decimos por inercia. Y esto no solo afecta a nuestro interior, esto afecta a nuestro testimonio. Hemos de controlar lo que decimos. ¿Por qué tenemos que utilizar a Dios en expresiones? Incluso utilizamos el nombre de Dios en expresiones para que algo se cumpla. Sí, hermana, porque yo he buscado un trabajo y sé que en el nombre de Jesús va a ser mío. Y se lo decimos así a cualquiera que se nos cruza, sin tener claro si es la voluntad de Dios que ese trabajo esté o no. Luego no te dan el trabajo. Esta señora que te escuchó, se le queda en su subconsciente. Dios no responde a la oración de su pueblo. Podemos empezar a buscar la voluntad de Dios y dejarnos de buscar tonterías nuestras. Podemos empezar a dejar, o podemos empezar apartando estas frases de nuestra vida. El nombre de Dios va mucho más allá de lo que nosotros creemos. Otro aspecto, a mí se me cae la cara de vergüenza cada vez que me entero que una iglesia evangélica ha cerrado porque el pastor ha violado. Se me cae la cara de vergüenza. Iglesias que no son iglesias, que son asociaciones culturales, que están lucrándose del pueblo. Se me cae la cara de vergüenza ver cómo pastores involucrados en tratas de blancas, pastores involucrados en dinero negro, se me cae la cara de vergüenza, porque nos autodenominamos cristianos. La palabra cristiano, ¿de qué viene? Realmente, en la esencia, la palabra cristiano no son los del camino. No, la palabra cristiano es pequeños cristos. Este es el real significado que tiene la palabra cristiano. Pequeños cristos, seguidores de Jesús, personas que caminan como Él anduvo, por donde Él caminó. Eso son los cristianos. Y autodenominarse cristiano y vivir una vida completamente opuesta a Dios, también es utilizar el nombre del Señor en vano. Si nos llamamos cristianos, debemos de vivir de forma agradable a Dios y buscar que Dios sea glorificado en nuestras vidas, a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos, de nuestros hechos, de nuestras miradas y nuestras acciones.
Si nosotros vamos a leer Primera de Juan 6. Primera de Juan 6, sí. Primera de Juan 6 me refiero a Primera de Juan 1, versículo 6. Si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Todos pecamos, todos la liamos, todos no tenemos siempre pensamientos en Dios. Pero tenemos que ser consecuentes. Y si no vives así, no lo digas. Y si no vives así, no te denomines cristiano. Me espanta realmente cuando se habla de la Iglesia de Cristo. Se oyen tantas barbaridades. Y no es que se oigan de lejos. A mí me da muchísima pena. De verdad que me da muchísima pena. Siguiente mandamiento. Acuérdate del día de descanso. Éxodo 20, el 8 al 10. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Esto es en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué significa esto. Que esto también tiene algo más allá que encasillamos y a veces no tiene nada que ver con esto. A Dios le interesa tanto nuestra salud física como la salud espiritual y también, como no, nuestra salud emocional y mental. Y es por eso que está este versículo, para que tomemos un descanso, que bien los que podemos trabajar a veces de lunes a viernes y tener el fin de semana para nosotros. Pues lo que está diciendo es que en ese día, el sábado o el día de reposo o el día que te den de fiesta en el trabajo, no tiene que ser domingo. ¿Por qué las reuniones de iglesia, los cultos son los domingos a las 11, a las 10, a las 9, a las 12? Porque un 95% de población cristiana no trabajan los domingos. Y los que trabajan los domingos siguen siendo hijos de Dios, pero no pueden asistir a la iglesia el domingo. Nada más. ¿Por qué la iglesia no se puso martes? Que yo soy camarero y hago festivo los martes. Pues porque la mayoría de personas trabaja el martes. No hay más. La Biblia no te está diciendo que el domingo o el sábado. Está sacado de contexto. Al sexto día. Pues si trabajas martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pues tienes fiesta lunes y martes. O tienes fiesta el martes o el miércoles. Por favor. En redes sociales, a mí personalmente, y no a mí, sino que he visto barbaridades. Me han llegado a decir que como estoy tatuada, que me olvide de entrar al cielo. ¿Así? Como este ejemplo, os puedo decir infinitos ejemplos. Vamos a entender, hay iglesias que han hecho doctrina sobre el día de reposo. Hay religiones establecidas, constitucionadas, como iglesias cristianas, del día de reposo. ¿Por qué? ¿Quién a nosotros nos ha dicho que el primer día se llama lunes y el séptimo se llama domingo? Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que entender lo que leemos. No podemos sacar de contexto todo lo que leemos. Desde ese mismo principio que Dios nos dice que descansemos, que reposemos, que nos dediquemos a Él o que dediquemos en descansar, es el mismo principio de la creación que encontrábamos en Génesis 2 del 1 al 3, que dice que así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque ese era el día de descanso. Dios santificó el día de reposo. Lo apartó,
como un día de descanso físico, emocional, de descanso. Yo estoy de lunes a sábado corriendo de médicos, de fisio, de psicólogos, de logopedas, de extraescolares, de mi trabajo, de mis hijos, con mi marido, del hogar, de la iglesia, de las reuniones. Y yo no paro. Y cuando yo descanso el fin de semana, cuando yo descanso un domingo, mi cuerpo se reconforta. Porque tenemos que seguir siendo instrumentos en las manos de Dios. Tenemos que seguir trabajando para Dios. Y para eso necesitamos estar saludables. Para eso debemos de cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra alimentación. No solo el tiempo. El día de descanso debe usarse para buscar la presencia de Dios y para descansar. No para jugar al Candy Crush. No para jugar a PlayStation. No para ver Supervivientes. Debemos de utilizarlo para buscar a Dios. Y qué mejor que si en tu iglesia, o donde vayas, o donde te conectes, hay una reunión, pues que puedas dedicarlo al Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Otro versículo, otro mandamiento, disculpar. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor, tu Dios. Con este mandamiento realmente comienzan los que se enfocan en nuestras relaciones con los demás. Nuestros padres, nos guste o no nos guste, son las primeras personas importantes que hemos tenido. Un bebé sin su mamá no es nadie. Un bebé sin su papá no es nadie. Conforme crecen, conforme el niño cumple 4, cumple 5, cumple 7, cumple 9, sus padres, sus hermanos, los familiares, les van asentando su identidad. Pero lo primero son sus padres. Por eso Dios habla de honrar al padre y a la madre. Esas personas importantes, de ellos depende nuestra supervivencia. De ellos dependen nuestros primeros años. De ellos dependen que uno no se desnutra y se muera. De ellos dependen muchísimas cosas. De mí y de mi marido dependen mis hijos. De ti dependen tus hijos o dependerán tus hijos. Aunque los padres somos imperfectos, no nos olvidemos de esto. Cuando somos niños, vemos al papá como un superhéroe y a la mamá como un pulpo, con 200 brazos que todo lo pueden hacer. Cuando nuestros padres crecen, yo tengo a mis padres, yo los sigo viendo de la misma manera, pero como ya soy madre, entiendo que todos los errores que cometieron, yo también los puedo cometer, porque yo cometo otros tipos de errores con ellos. El mandamiento nos llama a honrarlos. Con el pasar de los años crecemos y llevamos vidas independientes, nos dedicamos a nuestras familias, pero seguimos necesitando ese vínculo especial. ¿Por qué? Lo que nosotros aprendemos en casa, para bien o para mal, eso se va a mantener en nuestra identidad. Toda la vida. Va a formar nuestro carácter para toda la vida. Lo que aprendemos dentro de casa forma la base de nuestra relación con los demás, de nuestra relación con nuestras mujeres o maridos, con nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra relación con nuestros jefes, con cualquier persona. Depende lo que hemos vivido en nuestro hogar, porque nuestro hogar es la base
La familia es la base de la iglesia. La iglesia no es la base de la familia. La familia es la base que Dios establece para la iglesia y para bendecir este mundo. Si desde niños hemos recibido el respeto, el honor por nuestros padres, según nosotros vayamos creciendo, se nos hará más fácil honrar, respetar a Dios y a los demás. Otro mandamiento, el último mandamiento que vamos a hablar hoy, es no matarás. Éxodo 20:13, es muy corto. No mates. Eso es lo que dice el versículo. Y Dios valora nuestra vida individual. Desde el mismo momento de la concepción, Salmo 139, el 15 y el 16, podéis leeros. En este mandamiento se nos está prohibiendo acabar con la vida de las personas. Dios nos ama en gran manera. Y su plan, o el deseo, o el propósito para nosotros es que tengamos vida en abundancia y que recibamos vida eterna a través de la muerte de Jesús. Sin embargo, el mandamiento de no mates tiene una implicación más amplia, no solo es acabar con la vida física. En Mateo 5, 21 y 22, Jesús dice que no se trata solo de terminar con la vida física de la persona. Dice, todo el que se enfade o que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Así que para cumplir con el mandamiento de no mates, en toda su extensión, necesitamos examinar nuestros corazones, necesitamos asegurarnos de echar fuera todo el enfado, todo el odio contra nuestros hermanos, contra las personas que nos rodean. ¿Quién de aquí hoy no ha escuchado los 10 mandamientos? ¿Quién de aquí hoy hay algo nuevo que no haya oído nunca? Nadie. Pero se nos olvida, desgraciadamente, tantas cosas, tanta base que hay en la palabra. Y nos quedamos con el humo, nos quedamos con las colas de las cosas, nos quedamos con un vago recuerdo. Y con eso vivimos. Pues vamos a empezar a vivir bien. Vamos a empezar a vivir plenos y llenos del Señor. Vamos a vivir conforme Dios quiere que vivamos. Hasta aquí la palabra de hoy viernes. Gracias por estar ahí. Os agradezco una vez más que compartáis las reuniones, que nos comentéis. Os doy realmente las gracias porque sois de bendición para nuestras vidas. Así que el Señor os bendiga y nos vemos este domingo.